Ya estamos en la recta final de este espacio informativo. Mire, el IMCO publicó el estudio Compras Públicas en México, Transparencia Tardía, ejecutando los contratos a ciegas, en el que se destaca que el gobierno federal incumplió con la publicación en tiempo y en forma en los contratos registrados en plataformas como Compranet durante el 2018 y 2019. Es por eso que le agradezco a Pablo Montes, el coordinador anticorrupción del IMCO, que acepte esta llamada para poder platicarnos al respecto. Pablo, platícanos, por favor, qué fue lo que encontraron. ¿Realmente hay competencia y transparencia en nuestro país? Hola Magda, muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio y muchas gracias por la invitación. Como mencionas, en el IMCO hemos estado haciendo un seguimiento a las compras públicas que ha hecho la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también de las administraciones pasadas. Y lamentablemente encontramos en un estudio que publicamos hace 2 semanas y en otro que publicamos el día de ayer, que no hay competencia y no hay transparencia, o digamos los niveles son muy bajos de competencia y transparencia en las compras públicas. El 56% de las compras que se realizaron en 2018 y 2019 se registraron de manera tardía en Compranet, entendiendo que esta plataforma debería tener información valiosa para que los ciudadanos podamos entrar a consultar y saber en qué se está gastando nuestro dinero. 56% de las compras se registró una vez que ya habían sido realizadas. Eso no nos permite revisar cuáles fueron las condiciones de la compra, si hubo alguna irregularidad y sobre todo saber si se están cumpliendo. No es lo que mencionamos en el IMCO, es bueno, nadie de nosotros, ningún ciudadano, ninguna ciudadana haría una compra de nada, de absolutamente nada, sin saber las condiciones del contrato. Y lo estamos haciendo como contribuyentes y lo está haciendo el gobierno. No, bueno, qué fuerte esto que nos señalas, ¿no? Me queda perfectamente bien claro, no puedes comprar un producto que no estás viendo y en qué condiciones se te va a entregar, y tal parece que esta es una actividad entonces recurrente por parte del gobierno federal. Déjame decírtelo entonces de la siguiente manera: ¿se podría llegar a decir o a suponer con base en estos resultados que bueno, se están generando o entregando contratos a modo? Lo que vimos en términos de competencia es que ha habido un abuso del uso de procedimientos de excepción, adjudicaciones directas e invitaciones restringidas. Y esto facilita que se hagan contratos a modo. No toda adjudicación directa es corrupción, no toda adjudicación directa, digamos, representa un contrato a modo, pero es el vehículo más fácil para hacerlo. Y por lo tanto deberían de ser lo menos, y encontramos que son lo más. ¿No? Casi 1 de cada 2 pesos que gastamos en 2019 como contribuyentes y como gobierno federal se fue a adjudicaciones directas o a invitaciones restringidas. Y si a esto le sumas que en las adjudicaciones directas no estamos poniendo los contratos, pues estamos comprando a ciegas. Los ciudadanos no podemos saber si el contrato cumplió con los estándares de precio y de calidad que deberíamos de exigir, y por lo tanto estamos ejecutando recursos de manera opaca, y esto siempre aumenta el riesgo de corrupción. Déjame hacerte una pregunta que en realidad prácticamente serían 2, ¿no? Porque basándose en estos hallazgos de lo que ustedes tienen, de todo este estudio que realizaron, ¿cómo podríamos comparar con los sexenios anteriores? Porque es importante poder tener un parámetro, ¿no? O sea, ahora nos dices el 56% de estos contratos se tardaron en subirlo. Estamos hablando de que en un estudio anterior ustedes mismos en el IMCO señalaban que 4 de cada 10 contratos son entregados mediante estas adjudicaciones directas y demás. ¿Cómo compararlo entonces con el sexenio de Peña Nieto, de Felipe Calderón? Pues mira, Magda, cuando hacemos las comparaciones vemos que se mantiene una tendencia prácticamente igual. Si analizamos Compranet, en el último año de Enrique Peña Nieto, el 60% de los contratos fue publicado de manera tardía. De manera tardía diciendo entre 1 y hasta 610 días después, o sea, casi 2 años, más de 2 años después. Y cuando lo vemos con Andrés Manuel López Obrador, esta proporción de contratos baja al 53%, pero esto no es una, digamos, mejora significativa, que veamos que están haciendo mejor las cosas. Y cuando analizamos la Plataforma Nacional de Transparencia, que es este otro portal donde deben de subir la información de todas las contrataciones, vemos que tanto para el sexenio de Enrique Peña Nieto como el de Andrés Manuel López Obrador, alrededor del 83% de los contratos en ambos años no pueden ser localizados en la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, las tendencias se mantienen casi igual, cuando esperaríamos ver una mejora en transparencia y en competencia.
No, bueno. Ahora, dime una cosa, dentro de todo esto, ¿cuáles son las dependencias? Porque ustedes también han hecho análisis muy específicos en materia de corrupción. ¿Cuáles son las dependencias que en el sexenio actual tienen un mayor riesgo de estar cayendo en actos de corrupción, pues a falta de esta transparencia a través de esta serie de entrega de contratos mediante adjudicaciones directas? Encontramos que, por ejemplo, la Guardia Nacional durante 2019, Guardia Nacional o Policía Federal, como se le quiera decir en este intermedio que tuvieron, digamos, adjudicó un 90% del dinero que hizo en compras públicas a través de adjudicaciones directas. Esto en términos de competencia. En términos de transparencia, encontramos que el IMSS solo registra el 2.1% de sus contratos en la Plataforma Nacional de Transparencia. El IMSS registra 56,000 contratos en Compranet durante 2019 y en el mismo periodo de tiempo en la Plataforma Nacional de Transparencia tan solo 1,200, cuando deberíamos de esperar que hubiera una coincidencia entre plataformas. Uy, solo 1,200 contratos registrados, entonces podríamos estar hablando de que esos focos rojos se encienden directamente en la Guardia Nacional y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pablo, ya para finalizar, ustedes hacen una serie de recomendaciones para poder mejorar todos estos esquemas, para garantizar la transparencia, también pues para evitar que se cometan algunas irregularidades o que se caigan temas de corrupción. Sí, nuestras recomendaciones van en función de hacer un monitoreo adecuado de que estos portales que tenemos que ayudan a facilitar la transparencia sean bien utilizados. Entonces, que haya un monitoreo constante de que en Compranet y en la Plataforma Nacional de Transparencia tengamos la misma información, que coincida. Y para esto es muy importante que las bases de datos tengan el mismo identificador, que puedan hablarse entre ellas. Mientras no estemos revisando qué se publica y con qué calidad y frecuencia se publica, tanto en Compranet como en la Plataforma Nacional, pues vamos a tener dos sitios que en lugar de ser útiles y bien aprovechados, van a ser un repositorio de información incompleta. Entonces nuestra recomendación va en función de aprovechar los sistemas que tenemos y hacerlos en verdad útiles para transparentar más contratos. Oye, Pablo, y me queda clarísima que esta recomendación también tendría que llegarles de pronto a los estados, ¿no? Podríamos hablar de estados que son muy poco transparentes y que, bueno, verdaderamente dejan mucho que desear, ¿no? De su actuar en cuanto a la transparencia, en cuanto a garantizar que no se están presentando actos de corrupción en las administraciones estatales. Sin duda alguna, estamos ahorita haciendo análisis solo del gobierno federal, pero a nivel estatal, la transparencia y sobre todo la publicación de información en bases de datos en portales suele ser incluso peor. Entonces, este es un tema que tiene que ser atendido por todos los niveles de gobierno para asegurarnos que las y los ciudadanos podamos saber en qué se está gastando el dinero con el que contribuimos. Totalmente de acuerdo, la rendición de cuentas es fundamental. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti, Magda, hasta luego. Gracias a Pablo Montes, coordinador anticorrupción del IMCO, y llegó el momento.